Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a una clase más del área de matemáticas. El día de hoy estaremos revisando nuestra ficha número 7 en la semana número 3, en el cual encontraremos el área de matemáticas con el tema de funciones crecientes y decrecientes y constantes. Como es de costumbre o es de su conocimiento, estimados jóvenes, ustedes podrán encontrar esta información en su texto de noveno año en la página 222. A continuación, entonces, analizaremos la información que nos trae nuestro texto o nuestra ficha. Bien, entonces, primeramente comenzamos con un desequilibrio cognitivo en el cual nos hace una pregunta de qué gráfica corresponde a la siguiente función, que sería esta nuestra función, recordando que f de x es igual a y, esto sería igual a menos x, entonces sería y igual a menos x. Vamos a hacer una tabla de valores en el cual vamos a darle valores a la variable x cuando x vale 0, y vale 0, porque aquí me encontraría 0, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo de la siguiente forma, entonces menos 0 igual y es igual menos por 0 me da 0, entonces es 0. Cuando x vale 1, ¿no es cierto? Entonces borramos, en vez de 0 ponemos 1, cuando x vale 1, y vale menos 1, menos 1 por 1 sería menos 1, es decir, aquí sería menos 1, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, cuando x vale 2, aquí sería y vale menos 2. Entonces tendrían los siguientes pares ordenados. Tendríamos el punto 0, 0, el punto 1 menos 1 y el punto 2 menos 2. Una vez tenemos los puntos, podemos ir a nuestro plano cartesiano y ir a graficar. Entonces con el punto 0,1, perdón, el punto 0,0, ¿dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar aquí en esta gráfica. Aquí está el punto 0,0. Vemos que la gráfica no pasa por este punto, por tanto, esta gráfica no es. Vemos acá que está el punto 0,0, no corresponde, tampoco es entonces. Vemos aquí donde nuestro punto y hay una gráfica que pasa por este punto, puede ser esta, si no hay otra, ¿no es cierto? Vemos acá en la siguiente gráfica que tampoco hay otra gráfica que pase por el punto 0,0, por tanto tampoco. La única que nos queda es esta. Esta es la que debe ser para seguir verificando si es esta o no es, pues entonces hago la siguiente representación. El punto sería 1 menos 1. El punto 1 menos 1 lo encontramos aquí. Vemos que también pasa por la gráfica y luego sería el punto 2 menos 2. 2 menos 2 me quedaría, el punto 2 menos 2 me quedaría por aquí, ¿no es cierto? Es decir, todos los tres puntos pasan por la gráfica, es decir, que esta es la gráfica, esta es la gráfica que corresponde a esta función. Entonces, respuesta. Bien, a continuación, pues también vamos a encontrar lo que es algún recordatorio que nos dice que recordemos, porque la clase pasada ya vimos lo que son las variables dependiente y lo variable dependiente, ¿no es cierto? Entonces la variable dependiente se representa con una cantidad cuyo valor depende de cómo se modifica la variable independiente. Normalmente y es la variable que se utiliza para representar la variable dependiente en una ocasión y x es la variable independiente. En pocas palabras, entonces, la variable y se la utiliza para la variable dependiente y x para la variable independiente. Es decir, y depende de x, del valor que se le dé a x para que y obtenga su valor. Un ejemplo de vida real que habíamos planteado en la clase pasada podría ser el salario que gana un trabajador dependiendo de las horas trabajadas. El salario entonces sería la variable dependiente y x sería pues las horas trabajadas, ya que mientras más horas trabajo, pues el salario va a ser mayor. Bien, una vez aclarado esto, pues vamos a seguir analizando nuestra ficha y para entrar en contexto, pues nos plantea un problema en el cual nos dice que un automóvil se dispone a seguir por una carretera recta
en el cual parte de reposo e imprime una aceleración constante de 5 kilómetros por segundo al cuadrado. La fórmula que modela ese tipo de movimiento es de 1 medio aceleración por tiempo al cuadrado. La pregunta sería, ¿cuál es la representación gráfica de esta relación en la cual hay que trabajar? ¿Es una relación o una función? Hay que responder esta pregunta. ¿Y cuál es el dominio y cuál es el rango? Para ello, pues respondiendo a estas preguntas, pues nos dice que para definir la forma de la curva que corresponde a la función, elaboramos una tabla de valores y ubicamos los pares ordenados en el plano cartesiano. El tiempo, que es la variable independiente, aquí hay que tener en cuenta, ya que nos dice claramente que el tiempo es la variable independiente, o sea, pertenece al eje de las X. Entonces, tiempo. Y la distancia, que es la variable dependiente, pertenecerá al eje de las Y, es decir, esta sería el eje de las Y, que es igual a la distancia. Una vez aclarado esto, podemos trabajar, ¿no es cierto?, dándole valores a nuestra función en el cual ya está trabajado aquí. ¿De dónde he sacado nuestro texto estos valores? Pues estos valores he sacado de la siguiente fórmula. Borramos esto para poder trabajar, en el cual pues vamos a analizar. Bien, la fórmula nos dice que es igual a distancia es igual a 1 medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Para ello, pues entonces la distancia, que es igual a y, como nos decíamos, que es igual a 1 medio. La aceleración nos da que es de 5 kilómetros por segundo al cuadrado, y el tiempo es igual, que es igual al eje de las X. Nos dice el tiempo es la variable independiente, es decir, nosotros le podemos dar cualquier valor. Si le damos el valor de 1, veamos, o pues, trabajemos primero desde 0. Entonces 0 al cuadrado, que es la única que va a cambiar. Recuerden que distancia es igual a y, es igual a entonces 1 medio, ¿no es cierto?, multiplicado por 5 y todo esto por 0 me va a dar 0. Es decir, en nuestra tabla de valores nos quedaría de la siguiente manera: X y Y, ¿no es cierto? Cuando X vale 0, como decíamos, Y, ¿cuánto va a valer? 0. Cuando X vale 1, ¿cuánto valdrá Y? Pues aquí modificamos, cambiamos. Entonces, en T, que es igual a X, entonces cambiamos cuando X vale 1, entonces sería 1. 1 al cuadrado me va a dar 1 por 5, 5 dividido para 2 me va a dar 2.5. Y valdría 2.5. Por tanto, aquí cambio 2.5. 2.5. Cuando X vale 2, entonces aquí cambio por 2. Entonces sería 2 por 2, 2 por 2 son 4, 4 por 5, 20, 20 por 2 me da 10. Entonces aquí en Y valdría 10. 2 aquí valdría 10. Estos igualmente, como anteriormente hemos dicho, se convierten en puntos, ¿no es cierto? Sería 0, 0, ¿no es cierto? En pares ordenados, 1,2.5 y el otro par ordenado me quedaría 2,10. Ustedes pueden seguir dándole más valores, 3, 4, 5, los que ustedes quieran. Una vez que ustedes tengan ya los pares ordenados, vamos a nuestro plano cartesiano a representar estos puntos y obtener nuestra gráfica. Entonces el punto 0, 0, que son los mismos que están aquí, ¿no es cierto? El punto 0, 0 me quedaría aquí. El punto 1, 1 menos 2,5 nos dice 1 menos 2. Recuerden que de aquí a acá vale 50, entonces es bien chiquito. Entonces aquí 2.5, de 2 a 10, de 3 cuando vale 22.5, que sería este. Y cuando vale 4 nos dice que vale 40. Si aquí vale 50, imagínense, entonces por aquí tengo 40, entonces sería aquí. El punto, digamos, 10, 250. Tenemos el punto 10 y vamos al punto acá que está acá, 250, y aquí tenemos el punto, como pueden observar, ¿no es cierto? Entonces de aquí ya, una vez que tengo todos los puntos, lo representado en mi plano cartesiano, puedo hacer mi gráfica. ¿Para qué esta gráfica? Porque esa es la gráfica que nos piden, nos dice, porque la pregunta era
cuál es la representación gráfica de la relación. Entonces ya nos hicimos la gráfica. Luego nos pide, ¿es una relación o una función? Bien, para poder responder a esta pregunta, nuestro texto nos da la siguiente información, en el cual nos dice que cuando una relación es una función, al trazar líneas verticales a lo largo de toda la curva, cada recta únicamente debe intersecar la curva en un solo punto. Nos dice esto. Debo trazar líneas verticales así, así, así. Las que yo quiera, ¿no es cierto? Las que yo quiera. Si estas líneas verticales cortan a la gráfica en un solo punto, como por ejemplo esta línea solo corta aquí, esta solo corta aquí, y esta solo corta aquí, y esta aquí, y esta aquí. Entonces cada una de esas líneas corta la gráfica en un solo punto. Si lo hace y corta precisamente en un solo punto, pues esta es considerada función. Por ejemplo, si aquí yo tengo una gráfica de la siguiente forma, vamos a borrar esto y vamos a suponer que este es nuestro plano cartesiano y yo tengo una gráfica así, ¿no es cierto? Entonces, para saber si es función, voy a trazar líneas verticales. Como pueden observar que esta línea vertical, pues con otra línea, que esta línea vertical lo corta la gráfica en dos puntos. Esta línea también lo corta en dos puntos. Esta la corta en dos puntos y esta corta en dos puntos. Por tanto, ya no es función porque dice que para que sea función solo debe cortar las líneas verticales en un solo punto. Una vez aclarado esto, vamos a seguir. Entonces ya contestamos la pregunta de que si es una relación o es una función. Pues sí es una función porque corta en un solo punto. ¿Cuál es el dominio y el rango? Hemos dicho que el dominio es considerado todos los valores que puede obtener el eje de las X y el rango los valores que puede obtener el eje de las Y. Como pueden observar aquí, parte desde 0 hasta todo esto de aquí, hasta el infinito, porque si es que yo extiendo esto para acá, se va haciendo, ¿no es cierto? Hasta el infinito positivo. Entonces digo que el dominio es todos los números de 0 hasta el infinito positivo. Como pueden observar aquí, y se escribe de la siguiente forma. Dominio de la función es desde 0 hasta el infinito positivo. Y el rango de la función escribo que es desde 0. También la gráfica se va a extender hasta acá. Miren, ve, yo lo extiendo, la sigo y se va a extender. Es decir, desde 0 también hasta el infinito positivo. Y ya he encontrado lo que es el dominio y el rango de la función. A continuación tenemos lo que son funciones crecientes y decrecientes y constantes. Nos dice que para que una función sea creciente nos da la condición que debe cumplir la siguiente condición, que x1 debe ser menor que x2. ¿Dónde encontramos x1? X1, si este es f de x1, ¿no es cierto? Este debe ser f de x1. Si este es x2, este debe ser la función de x2, como pueden observar aquí. Entonces vamos a ver si cumple la condición para que sea creciente. Entonces debe cumplir que x1 debe ser menor que x2. x1, si nosotros le damos valores a cada rayita que valga 1, 1, 1, entonces este valdrá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. X2 valdrá 8. Entonces tendremos 2 y x2 vale 8. 2 es menor que 8, sí, entonces cumple la condición. Si cumple, debe cumplir que f de x1 debe ser menor que x2. ¿Cuánto vale x1? F de x1 vale aquí 1, 2, ¿no es cierto? Entonces vale 2. Y aquí 3, 4, 5, vale 5. 2 es menor que 5, sí. Entonces cumple la condición. Por tanto, nos dice que esta función es creciente. Vamos con la siguiente. Cuando una función es decreciente, debe cumplir la siguiente condición. Esta es la condición. Al contrario de esta, ¿no es cierto? Miren que esta debe ser menor y en cambio acá debe ser mayor. Entonces vamos a cumplir, vamos a ver si cumple o no cumple. Aquí tenemos x1 y este debe ser f de x1. Aquí tenemos un error de la gráfica. Este es x1 y x2, este debe ser x2. Es decir, vamos a ver, si x1 vale 1, 2, entonces sería 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, x vale igual 8, ¿no es cierto? 2 es menor que 8, sí. X1 nos dice que vale, ¿cuánto vale? 1, 2, 3, 4, 5. Vale 5 f de x1. Y x2 vale 1, 2, 2. 5 es mayor que 2, sí. Entonces cumple la condición, por tanto es una función decreciente. Y para que sea una función constante, pues nos dice que debe cumplir la siguiente condición. Pero yo aquí, para yo darme cuenta que es una función constante en una gráfica, simplemente pues veo si la gráfica, si la línea es paralela al eje de las x, ¿no es cierto? Pues entonces es una función constante. Y eso sería todo referente a una función constante. Posteriormente, ¿no es cierto? Nos da acá. Recuerda que dice que una función que en todo su dominio se mantiene creciente o decreciente se denomina monótona. Es decir, si es creciente, es monótona, perdón. Si la función es decreciente, ¿no es cierto? Es una función monótona decreciente. Y si la función nos dice función no monótona, si la función es creciente y decreciente a la vez, una función no monótona, ¿no es cierto? Bien. Para eso, pues nos da el siguiente ejemplo para nosotros poder analizar, en el cual nos dice graficar la función, esta es la función, ¿no es cierto? Y analizar su monotomía. Construimos la tabla de valores. ¿Cómo se construye? Igualmente que las demás, dándole valores a x, ¿no es cierto? Este sería x y aquí sería y. Por ejemplo, aquí vamos a darle, por ejemplo, cuando... vamos a coger este punto, ¿no es cierto? El punto, vamos a coger el punto 0. Vamos a reemplazar, aquí sería entonces 0 y este 0. Entonces me quedaría 2. Aquí está 2. Recuerden que la función f de x es igual a y, por tanto y es igual a menos 2. Cuando x es igual a 1, ¿no es cierto? Veamos, entonces aquí sería 1 por 1, 1. Aquí sería más 4 por 1, 4 menos 2. Realizamos esta operación. 4 más 1, 5 menos 2 sería 3. Entonces aquí podemos estar cuando x vale 1, entonces y vale 3. Y así vamos haciendo con cada uno de los puntos para ir verificando. Una vez que ya tenemos los puntos dados, dice vamos a ubicar los pares ordenados en el plano cartesiano si obtenemos la gráfica. Entonces ubicamos cada de estos puntos, se convierten en paros ordenados y los graficamos en nuestro plano cartesiano. Vemos aquí, analicemos el punto 0 menos 2. ¿Dónde está el punto 0 menos 2? 0 menos 2, que sería este. Luego analizando otro punto, menos 5, 3. El punto menos 5, 3, menos 5 en x. Aquí sería, acá estuviera en menos 5. Y 3 positivo, que sería este de acá. 1, 2, 3, aquí está. Como podemos observar, los puntos están bien. Por tanto, una vez que ya tenemos los puntos sacados, realizamos nuestra gráfica. Nos dice el problema analizar la monotomía de nuestra gráfica, es decir, si es una función creciente o decreciente. Como podemos observar aquí, hasta aquí llegamos a la gráfica. De aquí para acá, ¿no es cierto? Podemos observar que es una función creciente y de aquí para acá podemos observar una función decreciente. ¿Y qué nos dice la regla aquí? Cuando es función creciente y decreciente, a su vez no es monótona. Por tanto, decimos que como la función es creciente y decreciente, no es monótona. Entonces, por tanto, ya hemos analizado nuestra función. Estimados jóvenes, a partir de este análisis, ustedes podrán realizar lo que son la actividad, que ustedes tienen que trabajar la actividad número 1 y actividad número 3. En su texto hay mucho más ejercicios si ustedes quieren reforzar su conocimiento, y si ustedes tienen dudas o preguntas, yo estaré atento a cada una de sus inquietudes. De mi parte, pues yo les deseo una excelente tarde y mucha suerte en sus actividades. Gracias.